comunicación. Manejar conversaciones difíciles y establecer límites sin sentirse culpable. Al final de la sesión vamos a permitir que nuestra ponente, que Silvia, se pueda explayar al inicio de la sesión, y al final tendremos un espacio para compartir algunos casos personales, para preguntas, sesión de preguntas y respuestas con ellas. Así es que si ustedes tienen alguna duda, la pueden ir anotando en el chat y al final le haremos todas estas dudas a nuestra querida Silvia. Y ahora les quiero platicar de nuestra ponente, de nuestra querida Silvia Clive. ¿Quién es ella? Ella es coach, ella es especialista en PNL, compositora y escritora, experta en comunicador y creadora del enfoque de comunicación unicista, que muy probablemente nos va a explicar brevemente de qué se trata esta comunicación. Y ella este enfoque está especializado en la asertividad. Ella acompaña a personas y equipos a expresarse con autenticidad, combinando diferentes técnicas de autoconocimiento para potenciar sus relaciones y liderazgo. Silvia también es mamá de tres hijos, y ella nos dice, sostiene como principio fundamental la autenticidad, el autoconocimiento y la comunicación consciente, valores que ha integrado en su vida y en su trayectoria personal. Tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo personal y comunicación. Como les comentaba, es coach certificada y especialista en PNL, compositora y escritora. Su pasión por ayudar a las personas a expresarse con confianza y claridad la llevó a crear el enfoque de comunicación unicista, que es una metodología innovadora que combina diversas técnicas de autoconocimiento para fortalecer la asertividad, las relaciones y el liderazgo. A lo largo de su carrera ha acompañado a muchas personas y equipos en la mejora de comunicación, ha aplicado estrategias basadas en la lectura facial, numerología y astrología. Su trabajo ha impactado a profesionales de distintos ámbitos y les ha ayudado a desbloquear su potencial comunicativo y a transformar su manera de relacionarse. Así que, como ustedes pueden ver, el día de hoy tenemos una experta en el tema y ya estoy ansiosa por escucharte, mi querida Silvia. Bienvenida. Buenos días desde México. Buenas tardes en España, que es donde estás. Así es que muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy en este espacio. Bienvenida. Muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros por permitirme este espacio y por dar voz a todo lo que es la asertividad y así poder ayudar a personas a cambiar su comunicación. Vamos allá. Veo que hay muchas personas por aquí en la sala y una de las preguntas que quiero hacer es si alguien ha oído algo de la asertividad. Realmente la asertividad es una palabra que cuando yo le digo a cualquier persona, mira, es mejor ser asertivo, todo el mundo pregunta, ¿qué? Entonces, es una palabra que realmente ahora está empezando a escucharse más, pero no la tenemos muy integrada. Entonces, voy a poner una, una presentación porque quiero que esta presentación va a ser para vosotros. Todo el que quiera esta presentación se le va a dar para que la tengáis guardada y de vez en cuando podáis echar un vistazo. Primero de todo, yo quiero empezar por qué es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una habilidad que realmente no nacemos con ella. Nosotros aprendemos a ser asertivos. Y ser asertivos al final es simplemente comunicarte de una forma clara, con respeto y confianza. ¿Para qué? Para que tu voz se escuche, para que tu voz se oiga, para que los demás sepan qué es lo que tú necesitas, sin tener que chillar, sin tener que enfadarte y sin tener que ponerte de mal humor, que a veces luego decimos, ¿para qué me he puesto yo así? Entonces, en esta sesión que vamos a hacer, vamos a ver todo sobre la asertividad, qué es la asertividad, de dónde nosotros podemos llegar a venir y a cómo podemos llegar a ser asertivos y cómo mejorar con esta asertividad nuestras relaciones tanto personales como las profesionales.
Sí que es cierto que primero empezaremos por unas, las que nos sean más fáciles a nosotros, y luego pasaremos por las otras. A lo mejor hay personas que les es más fácil empezar por la parte profesional y luego pasarse a la personal, o al revés. Gracias a esto, nosotros lo que vamos a hacer es tener una comunicación más efectiva y honesta hacia los demás. Y así, como lo vamos a ver, es también con todo de prácticas y ejemplos prácticos que yo os iré contando durante toda la sesión para que os vayáis sintiendo identificados o identificadas y que luego también lo podáis poner en vuestro día a día. Sobre todo, siempre la asertividad es necesaria incluirla en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder decir las cosas que nosotros nos sentimos dentro sin sentirnos culpables de haberlo dicho o cómo lo hemos dicho. A ver, vamos a pasar de diapositiva. Aquí es donde vamos a ver la diferencia de qué es la comunicación asertiva. Nosotros de base, cuando nosotros nacemos desde una comunicación o pasiva, inhibida o agresiva. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando tenemos una comunicación pasiva, es esta comunicación en la que no nos atrevemos a hablar, en la que no nos atrevemos a, a exponer lo que verdaderamente sentimos. ¿Por qué? Porque realmente pensamos que nos van a dejar de querer, que a lo mejor no sabemos cómo expresarlo, que nuestra opinión o nuestros sentimientos ya desde pequeños nos los han negado y entonces ya no te atreves a sacar lo que llevas dentro. Y las personas que son pasivas o inhibidas normalmente hablan en voz baja, también evitan mucho la mirada, en lugar de mirar a los ojos a la persona, evitan mucho la mirada y realmente su postura siempre es como de recogimiento, encogimiento, o sea, muy encogida, que no le permite estar hacia afuera y sacar todo lo que lleva dentro. Una persona inhibida puede llegar a ser una persona violenta antes de ser asertiva. Esto a mí me pasó, yo era inhibida, para llegar a ser asertiva pasé también por la parte de violenta y luego ya pasas a ser asertiva. Por esto lo pongo así, la asertividad en medio. Cuando una persona es violenta, directamente pasa a ser asertiva, no pasa a ser inhibida. Entonces, el paso es este. Si eres una persona inhibida, lo más probable es que te pases de tiro y te vayas a ser un poquito violenta, no mucho, pero te pases al otro lugar y a partir de ahí ya vas a ser asertiva. Cuando eres una persona que eres con una comunicación más agresiva, bueno, cuando digo violenta es más agresiva, pasas directo a ser asertivo, ¿vale? ¿Qué es una comunicación agresiva? Pues es este tipo de comunicación en la que las personas no tienen filtro, no tienen enseguida dicen lo que verdaderamente piensan, si algo no les gusta lo dicen. Hay personas más agresivas que otras, hay personas que tienen una mirada más intimidante que otras, hay personas que suben más el tono, o sea, porque la agresividad sí que hay grados de agresividad. Y bueno, y una persona muy, muy, muy agresiva son estas que a veces nos encontramos que tienen incluso gestos amenazantes. Lo bueno es esto, que si alguno de vosotros sentís que tiene una comunicación más agresiva, es mucho, bueno, es el siguiente paso, pasas a ser ya asertivo si realmente quieres llegar a serlo. ¿Qué es una comunicación asertiva? Es una comunicación que se aprende, nunca viene de nacimiento, esto se aprende. Sí que vendría de nacimiento si tú vives en una familia donde el seno familiar ya son asertivos, entonces ya ahí ya lo aprendes dentro de la familia, pero es algo que el ser humano no lo trae integrado. Entonces, una persona asertiva es esa persona que expresa todo lo que siente, tanto sus pensamientos, lo que piensa, lo que siente, sus necesidades, cómo lo quiere, todo. O sea, expresa todo de una forma honesta, apropiada y con respeto hacia la otra persona que le está oyendo. Tenga la edad que tenga esa persona que le está escuchando y sea
quien sea, ya puede ser un hijo, un padre, un compañero de trabajo o una persona de la calle que no conoce. Entonces, una persona asertiva tiene un contacto visual firme, pero a la vez neutro. Entonces, sí que mira los ojos, pero de una forma neutra. Tiene un tono de voz moderado, incluso sabe modelar su tono de voz, sabe cuándo subirla, cuándo bajarla, cuándo acomodarla para que toda esa situación esté yendo de una manera asertiva. Y la postura de una persona asertiva siempre es erguida y abierta. Abierta para que la otra persona note que se puede hablar y que está pendiente de saber lo que quiere la otra persona y haber un entendimiento y una comunicación. Esto es lo que se refiere a la asertividad. Entonces, los principios clave de la asertividad es el respeto mutuo, donde se respeta a las otras personas, sean quien sean, ya sea un hijo o cualquier otro familiar, para que esa persona se sienta valorada. La empatía, que es la capacidad de comprender a la otra persona. Nosotros siempre tenemos que pensar que cada uno de nosotros somos quienes somos y tenemos una historia de vida. Nosotros, cuando yo nazco, yo soy Silvia Clive, hija de mi padre y de mi madre, de sus historias de vida y con mi historia de vida. A día de hoy, yo hago las cosas según mi historia de vida, según lo que yo he visto de mis padres y lo que yo he vivido. Entonces, la empatía, ¿qué es? Que cuando yo veo a la otra persona nunca va a hacer lo que yo considero que se tiene que hacer en la vida, porque esa persona es fulanita de tal, hija de su papá y de su mamá, con la historia de vida de sus antecesores y con su historia de vida. Entonces, cuando nosotros tratamos con empatía a otra persona, es verla desde una objetividad, desde fuera, verla en su idiosincrasia. Entonces, cuando tú tienes empatía con esa persona diciendo, no, claro, es que si yo estuviera en su lugar, haría lo mismo, porque yo tendría esa historia de vida, eso te hace comunicarte desde otro lugar y eso es la empatía. También utilizamos uno de los principios básicos de la asertividad, es la honestidad. Realmente hay veces que tenemos pensamientos, o sea, una persona asertiva no significa que no diga cosas que a lo mejor puedan herir al otro, que sabes que a lo mejor puede herir al otro, pero si realmente eso te hiere, al otro le tienes que decir. Si realmente hay algo que está haciendo el otro que no te gusta, tienes que ser honesto, coger el toro por los cuernos y decir, yo tengo que ser honesta y decírselo. Entonces, esta honestidad te hace que le puedas expresar a la otra persona tus necesidades de una manera sincera y que la otra persona las recoja bien, sin tener que llegar a una discusión, sin tener que llegar a alzar la voz y sin tener que llegar a enfadarse de nada. Y sobre todo, para poder llegar a ser asertivo, tenemos que tener mucha autoconfianza. Esta autoconfianza de saber que en mi opinión tiene valor, que lo que yo necesito y merezco tiene valor y que todo lo que yo debo decir al mundo y necesito decir al mundo tiene valor. Entonces, esta autoconfianza de saber que yo vengo aunque sea a decir mis necesidades, te hace estar con una actitud segura frente a cualquier desaprobación que otra persona te pueda hacer mientras te está escuchando. Entonces, ¿cómo usamos una forma de comunicarte asertivamente? ¿Cómo lo podemos usar? Hay varias técnicas. Yo las que os comparto hoy, sobre todo, es utilizar siempre, antes de empezar a decir a alguien que algo te ha molestado, es empezar por yo. ¿Por qué vamos a empezar por yo? O sea, yo me siento, yo he notado, yo. Porque cuando nosotros vamos a hablar a la otra persona y le decimos, porque cuando tú has dicho, porque cuando tú has hecho, quiero que os imaginéis que es un perro mordiendo a otro.
es como... Entonces la otra persona ya se siente atacada. Cuando decimos que tú, ahí ya es un ataque. Entonces, cuando nosotros decimos, yo me he sentido así cuando ha pasado esto, nadie nos lo puede rebatir. Yo he sentido un dolor aquí en el pecho cuando has dicho estas palabras. Nadie te puede rebatir que tú has sentido este dolor en el pecho. Nadie te lo puede rebatir. Y esto lo que hace es hacer que la comunicación ya desde un buen momento ya esté en una posición y en un lugar desde tú hacia la otra persona. Entonces la otra persona te va a escuchar más. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar mensajes de yo. Yo me he sentido así. Yo he notado esto dentro de mí cuando ha pasado esto. Entonces, nunca nadie nos lo va a poder rebatir. Por ejemplo, como ponemos en este ejemplo de aquí, en lugar de decir, es que tú siempre me interrumpes, si en lugar de eso, que parece, nos da la sensación que parece como una mordida, si en lugar de eso decimos, yo me siento frustrado o frustrada cuando se me interrumpe, cuando estoy dando explicaciones, ahí la otra persona no tiene nada a agarrarse para sentirse atacada. Entonces lo único que puede hacer su mente es pensar cómo te sientes tú. Y realmente gracias a eso la otra persona va a empatizar contigo. La otra cosa sobre todo es siempre ser muy específico y muy concreto. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuántas veces decimos, y a mí también me ha pasado, cuántas veces decimos, es que siempre, es que nunca me haces caso, es que siempre pones esto así. Realmente cuando pensemos en eso, del siempre o el nunca, antes de verbalizarlo, os invito a que penséis si realmente eso es siempre. O sea, ¿realmente siempre, siempre, siempre pasa esto? ¿Realmente nunca, nunca, nunca me hace caso? Si es así, cuando lo verbalicemos, evitemos sacar el siempre o el nunca. Porque claro, porque nosotros lo que queremos es que la otra persona haga un cambio de conducta, no que cambie, ojo, que haga un cambio de conducta hacia nosotros. Entonces, cuando utilicemos generalizaciones de siempre o nunca, primero nos vamos a preguntar si realmente eso es verdad, porque si no es verdad, vamos a especificar el momento concreto en el que necesitamos ese cambio de conducta de la otra persona. Y sobre todo cuando algo nos moleste y queramos expresarlo, lo que yo os invito a que hagáis es, sobre todo, aunque os lleve 1 hora, 2 horas, un día, aunque os lleve mucho tiempo, contra más práctica, menos tiempo os llevará, que realmente concretéis qué es lo que os ha hecho daño, aunque lo tengáis que pensar mucho. Llegar al punto de, no, es que a mí realmente no me ha molestado que ponga la botella de agua aquí, no me ha molestado. A mí lo que me ha molestado es lo que ha dicho cuando ha puesto la botella de agua. Ah, fíjate, no era la botella, era lo que ha dicho. ¿Y por qué me ha molestado? Y entonces nos vamos a buscar, ¿para qué? Para que cuando nosotros lleguemos a la otra persona y le digamos, seamos muy concretos. A mí lo que me ha molestado o lo que yo me he sentido mal ha sido con esto. Y yo te pido que la próxima vez hagas esto otro. Entonces, con esto es la asertividad. Cuando tú le pides a la otra persona el cambio de conducta que necesitas que haga contigo, esa persona, si verdaderamente te quiere, hará ese cambio de conducta. A lo mejor le costará, pero hará todo lo posible para hacer un cambio de conducta. Si nosotros no decimos el cambio de conducta que queremos, ahí falta el punto de la asertividad. Entonces es, yo cómo me he sentido, qué es la cosa concreta que necesito que el otro cambie hacia mí, no hacia los demás, hacia mí, y expresar y verbalizar el cambio que yo necesito. Claro, todo esto se tiene que hacer siempre desde un lenguaje corporal
abierto, con la asertividad, como comentábamos antes, con una postura abierta. Si nosotros estamos cerrando los brazos, le estamos demostrando, cruzando los brazos, le estamos demostrando a la otra persona que tenemos un bloqueo hacia ella. Cualquier tipo de cierre muestra un bloqueo en esa comunicación, entonces lo mejor es mostrarse con una posición abierta, con los brazos abiertos, donde sea, pero abiertos. Y que la expresión facial sea tranquila, o sea, realmente decirlo desde una calma y una pausa, de decir, bueno, yo lo he pensado bien, esto no me gusta y necesito que lo cambies. Y ahí empezaremos, claro, al principio va a ser difícil, porque cuando empezamos a ser asertivos, lleva mucho tiempo esta asertividad de introducirla. Entonces ahí tenemos que tener mucha escucha activa, tanto de nosotros mismos, de lo que queremos y necesitamos, como del otro. Porque el otro incluso puede decir, no, pero yo no lo he sentido, yo no. Entonces siempre hay que escuchar y pensar, ¿qué me está diciendo? Porque a lo mejor la otra persona se puede poner nerviosa y decir, vale, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo lo podemos cambiar? Porque al final esto no se trata de a ver quién gana, esto se trata de que todos ganemos y que haya una paz y una comunicación sana entre nosotros, ya sea familiares, amigos o pareja o lo que sea, ¿vale? Normalmente cuando nosotros somos inhibidos, sobre todo, la gran mayoría de veces esta inhibición es por culpa al miedo al rechazo o incluso al conflicto. Entonces aquí sí que quiero comentaros el por qué yo he llegado a ser asertiva. Yo vengo de una familia donde yo me crié en conflictos, bueno, o sea, yo no sé cómo pude llegar a absorber tanto conflicto desde mi prisma y desde visión de niña. Y realmente, cuando yo me hice mayor, me di cuenta de que yo no hablaba, porque de ver tanto conflicto en mi casa, y toda mi familia era muy, muy conflictiva y bueno, muchas peleas, muchos gritos, muchas malas palabras. Y también que cada vez que yo intentaba decir algo era calla, eso me convirtió en una persona muy, muy, muy inhibida. Con 19 años yo os puedo decir que yo estaba sentada en una silla y la silla tenía más estructura que yo. Es decir, yo era una persona que no sabía ni cómo moverme por la sociedad, no sabía decir nada, no sabía, o sea, yo estudiaba mucho, eso sí, era súper estudiosa, hacía muchísimos exámenes en filosofía, me encantaba todo, pero luego no me pidieras hablar, no me pidieras hablar porque no hablaba. Realmente llegaba a tartamudear y nunca he sido tartamuda, pero llegaba a tartamudear. Entonces empecé a hacer mucha arteterapia y bueno, y también pues gracias a una psicóloga que me hizo entender que esa vida no era lo normal y que había otro tipo de vida. Gracias a la arteterapia y todo lo que es la terapia conductual que yo tomé, gracias a eso empecé a ser asertiva. Y como os he dicho, antes de ser asertiva, pasé a ser violenta. Es decir, decía las cosas, vamos, ya casi sin filtro, porque no sé qué. Entonces, claro, ahí empecé a tener conflicto, porque yo no quería hacerlo. Entonces, claro, cuando eres inhibido y pasas a ser violento o agresivo para llegar a ser asertivo, ese paso muchas veces está en algunos de mis alumnos, en algunos de mis coaches, prácticamente todos, el 90% han pasado por esa fase. Es necesaria pero claro, como que no quieres estar ahí, enseguida pasas a ser asertivo. Entonces eso es lo bueno, ¿no? Que como que no quieres tener esa conducta agresiva, enseguida pasas a ser asertivo. Gracias a muchos años de trabajarme y ensayo y error, y exponiéndome a hablar y a decir todo, gracias a eso conseguí tener asertividad.
Y a día de hoy yo os puedo decir que con mi pareja, que normalmente con la pareja siempre hay alguna discusioncilla, bueno, sí que tenemos alguna desaveniencia, porque realmente no nos discutimos, no peleamos, tenemos desavenencias. Entonces exponemos lo que nos ha dolido, exponemos cómo queremos cambiarlo y ya está. Y aún así lo pasamos mal, ¿eh? Porque claro, o sea, que no hace falta chillarse para pasarlo mal. Pero solo el hecho de exponer algo que te duele y que necesitas que el otro cambie, eso ya duele de por sí. Con mis hijos, tengo 3 hijos muy chiquitillos todavía, de 7, 10 y 12 años va a ser el mayor. Me respetan muchísimo, me respetan muchísimo. Y eso que les pongo límites, pero también todo el amor del mundo. ¿Por qué me respetan? Porque yo les respeto. Entonces, nuestra comunicación es muy asertiva. Nuestra comunicación les permite mucho hablar, les permite mucho que si un día me dicen, pues mamá, esto no me da la gana de hacerlo. Ok, ¿por qué? Entonces, vamos hablando y vamos haciendo. Entonces, sí que en algún momento tienen un punto de agresividad o de inhibición o lo que sea. Yo los llevo a ser asertivos. Y entonces hablamos, comentamos las cosas y ya está. Gracias a eso, yo me doy cuenta que otras mamás del cole con los niños de 12 años ya empiezan a decirme, es que mi hijo no quiere que se me vea, que le vean conmigo. Y por suerte a mí no me pasa. Porque mi hijo siente que conmigo se puede hablar, que soy una persona que le ayuda y que le apoya. Entonces, gracias a todo esto, a mis 43 años, después de tantos años de trabajarme, veo que la asertividad es el camino que me lleva a estar bien con mi vida y a tener paz con toda mi familia y todo mi alrededor. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos muy baja autoestima y pensamos que nosotros no somos lo suficiente, también es lo que nos hace ser más inhibidos y callarnos. Ojo, que también hay personas que son agresivas porque piensan que no son suficientes y entonces se vuelven más agresivas para demostrar. Entonces eso también me he dado cuenta con el paso del tiempo. A veces también nos callamos porque tenemos creencias limitantes, pensamos que no somos lo suficiente, pensamos que la otra persona no nos va a escuchar, nos han dicho muchas cosas negativas sobre nosotros mismos desde que éramos pequeños. Son todas esas creencias limitantes que nos impiden que nosotros podamos seguir adelante y hablar y comunicarnos. A partir de aquí, lo que yo os invito siempre es ir a esta conciencia y a esta superación y a esta evolución de nosotros mismos para llegar a desarrollar nuevas habilidades de comunicación, para tener una comunicación tan asertiva o tan tranquila y tan pacífica que nos haga sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces, reconocer todos estos patrones que os he comentado ahora es la base para que vayáis más rápido a ser asertivos. Entonces, antes de que nosotros seamos asertivos en nuestras conversaciones, lo que vamos a hacer, porque al principio de la asertividad y de una comunicación asertiva es complicado empezar a hacerla, lo primero que vamos a hacer es una preparación previa, lo que os comentaba antes, como si tenéis que estar esperando 2 días para prepararos, 2 días para saber bien qué es lo que tenéis que decir. Hay veces que hay conflictos más gordos o conflictos más livianos. Si es un conflicto liviano, pues te va a llevar 5 o 10 minutos, 2 horas máximo. Si es un conflicto más gordo, te va a llevar más tiempo. Entonces, siempre que tengas que abordar una conversación que sea complicada, tómate tu tiempo y ponte el sombrero blanco. El sombrero como si fueras un ordenador. Y toma datos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que a mí me ha dolido? ¿Dónde me ha dolido? ¿Cómo me ha dolido? ¿Qué ha pasado? O sea, datos, información como si fueran datos de entrada a un ordenador, sin que
te molesten. O sea, realmente me ha dolido aquí, he sentido un nudo en la garganta, no he podido hablar, o me ha empezado a doler la cabeza, o me ha dolido aquí en medio del pecho, o como si me hubiesen dado un puñetazo en medio del estómago. ¿Qué ha pasado? Eso es un dato ya de cómo ha reaccionado tu cuerpo. Otro dato, ¿qué es lo que me ha molestado? ¿Qué ha dicho la otra persona? ¿En qué momento exactamente me ha molestado? ¿Qué es lo que me recuerda de mi pasado? Porque a veces es cosas que nos recuerdan de nuestro pasado y entonces, claro, decimos, ostras, es que esto me recuerda cuando era niña, aquella vez que pasó no sé qué. Y todo esto lo escribes como si fueran hechos, un sombrero blanco, sin emociones, sin nada. Esto es lo que a mí me ha dolido, me ha molestado y cómo yo lo he vivido. Entonces, realmente luego vas a empatizar con la otra persona. Vas a ver que la otra persona tiene su forma de ver la vida y que a lo mejor esa persona realmente está haciendo esas cosas, o sea, ¿por qué las está haciendo? Muchas veces no se dan ni cuenta de que algo te está doliendo porque ellos, o sea, la persona que a lo mejor te ha dicho o ha hecho eso, no es consciente del dolor que te provoca a ti. Entonces, si tú te pones también desde esa perspectiva de su idiosincrasia, entonces es lo que hace que haya respeto y calma en la comunicación. Entonces, cuando ya te pongas a hablar con esa persona desde el yo me siento así o yo me he sentido así, durante toda la conversación mantén la calma. Procura respirar, estar tranquila. Quiero que te imagines como que tú eres una rueda, dentro de ti hay una rueda aquí y en esta rueda hay alegría, paz, amor, rabia, miedo. Entonces, colócate, colócate en esta rueda donde tu eje sea el amor para hablar con esa persona. Y durante esa conversación evita que la rueda se gire a la ira. Entonces siempre ten presente que la rueda tiene que estar con el eje del amor hacia la otra persona, evitando siempre que se gire la rueda, porque en algún momento lo vas a notar que la rueda se empieza a girar. Entonces, no, estamos en el amor, estamos aquí. Entonces, si mantienes esta calma, este respeto, esta mirada de amor y complicidad hacia la otra persona, vais a llegar a un entendimiento y a unos pilares firmes de esa relación. Porque, como te comento, no es ganar, nunca es ganar, nunca es ganar. Siempre es cómo creamos nuevas bases, nuevos pilares, nuevas formas de hacer entre nosotros para que haya más paz, más amor y más tranquilidad entre nosotros. Siempre vamos a enfocarnos en las soluciones. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Cómo vamos a hacer para que esto no vuelva a ocurrir? O sea, ¿qué pones de tu parte? ¿Qué pongo de mi parte? Entonces, siempre vamos a ver cualquier cosa que tengamos con la otra persona como una situación a resolver entre los dos. Eso es lo que nos hará que todo vaya muchísimo mejor, porque la otra persona nunca se va a sentir atacada. Siempre va a sentir que lo que tú le estás exponiendo es una situación que quieres que cambie, que tú necesitas que cambie. Y entonces le estás diciendo con amor y compasión que necesitas unos cambios y cómo entre los dos vais a hacer para que esto cambie. Cuando yo hablo de la técnica del disco rayado, esa técnica es cuando os encontréis con una persona a la que intentáis hablar desde el amor y la otra persona no está receptiva. Que esto también os ha llegado a pasar. ¿A que sí? Ahí la técnica del disco rayado es cuando estamos con gente hostil. Entonces, cuando nosotros tenemos personas que son hostiles con nosotros, que no pretenden cambiar nunca, que encuentran un beneficio con ese trato que nos dan y les da igual que nos moleste, ahí la técnica es el disco rayado. El decir realmente qué es lo que me molesta, cómo quiero que lo cambie y no moverte de ahí.
no, es que yo he sentido esto y necesito que lo hagas de esta otra manera. Y no moverte de ahí. Entonces esa persona te intentará rebatir, y no te muevas de ahí. Porque cuando la persona no quiere escuchar, no va a hacer nada para escuchar y no va a hacer nada para cambiar. Pero sí que tú como persona necesitas expresar tus sentimientos. Y aunque si te callas eso no es asertividad, si te enfadas tampoco es asertividad, pero sí que si lo dices, solo por el hecho de decirlo, ya te está haciendo ser una persona asertiva y también demostrarle a la otra persona que tú no quieres eso en tu vida. Y también se lo estás diciendo al universo, esto no lo quiero en mi vida y quiero que cambie. Entonces, siempre vamos a establecer límites sin culpa, porque cuando nosotros establecemos límites, siempre sentimos culpa, siempre. ¿Y qué pasa? Que sentimos culpa porque no quiero destrozar la familia, no quiero destrozar el grupo de amigos, no quiero que los demás piensen que yo soy. No, al final, lo que realmente venimos a este mundo es a estar tranquilos y a estar en paz. Y si los demás nos hacen daño, nosotros tenemos que reconocer nuestras necesidades y poner límites saludables. Porque cuando una persona traspasa el límite, no solo nos está haciendo daño emocionalmente y mentalmente a nosotros mismos, sin hablar si es físicamente, sino que cuando nosotros dejamos traspasar este límite, seguirán haciéndolo. Entonces, tenemos que poner la barrera, tenemos que poner el límite. ¿Dónde está la barrera? Entonces, ahí es tus necesidades. ¿Dónde colocas tú la barrera? ¿Dónde la quieres colocar? Hay personas que la tienen más lejos de ellas y otras más cerquita. Cada uno el límite que quiera, pero sí que es necesario poner el límite. Comunicar estos límites con claridad, qué quiero y cómo lo quiero. ¿Por qué? Porque si tú no pones los límites, bueno, los demás, pues claro, los acostumbras a que pueden hacer lo que quieren. Y eso, pues al final, a la larga, te va a hacer daño. Y sobre todo ser consistente. Es decir, si vamos a imaginarnos bueno, hay un estudio donde hay dos palomas, donde ponen a dos palomas con un botoncito. Entonces, cada paloma tiene un botoncito y una paloma le da el botón y le cae bueno, una bolita de comida. Y cada vez que le da el botón, le cae una bolita de comida. La otra paloma no. La otra paloma da el botón y le cae 5 de comida. Da el botón, no cae nada. Da el botón, caen 3 de comida. Da el botón, vuelve a no caer nada. Da el botón, dan 10 de comida. Claro, si no somos consistentes, como le pasa a esta paloma, primero que la paloma se vuelve loca, la otra no. La otra sabe que siempre que pica allí le cae la comida. Entonces esta se vuelve loca y además lo que vamos a hacer es que si no somos consistentes les estamos diciendo de alguna manera a las otras personas que pueden traspasar los límites cuando quieran. Porque un día te dejo traspasarlo, otro día no. Otro día sí, otro día no. Entonces no sabrán nunca dónde está el límite. Entonces, cuando nosotros digamos, este es mi límite y este es el límite que pongo de forma clara para mí y para ti, para estar bien en paz los dos, que nunca nadie lo traspase. Siempre mantén esta consistencia en el límite. Y bueno, y también esto es muy difícil, aprender a decir que no. Esto es una de las cosas más difíciles que tuve yo que aprender en mi vida. Nunca sabía decir que no. Y el saber decir que no también te respeta a ti misma y a ti mismo. Entonces, el saber decir, no, es que no puedo, o sea, ¿realmente puedo hacerte este favor? No. Me va a hacer ir mal, me va a hacer ir que con la hora pegada a la espalda y no, es que no puedo, lo siento. Entonces, si tú no les haces ese favor, por ejemplo, en este ejemplo que estoy haciendo, si tú no les haces ese favor, tranquilo, encontrarán otra persona que les haga el favor. Entonces, tenemos que aprender a decir que no. ¿Qué más? Y ya
para acabar, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aplicarlo? Siempre vamos a utilizar ejercicios de role-playing. ¿Cómo son estos ejercicios de role-playing? Uno es delante del espejo, imaginarte que tienes a la otra persona y hacer la práctica delante del espejo. En arteterapia, que esto ya lo hago yo también con mis coaches, en arteterapia lo que hacemos es que la persona se vea reflejada con otras personas. Entonces hacemos como una obra de teatro y la persona va viendo cuáles formas hay de poder comunicar las cosas desde otra perspectiva. Y bueno, es una técnica que se realiza para poder ver las formas que tienes de darle la vuelta a todos esos conflictos y a todas esas comunicaciones no asertivas que tienes en tu vida. Luego también tienes que establecer tus objetivos específicos para mejorar con tu comunicación. Entonces, si lo quieres hacer a nivel personal con tu familia, pues establece qué objetivos. Pues esta semana voy a decir, yo qué sé, que me ha sentado mal esto o cosas que necesito, o cuando es a nivel profesional también, cómo lo vas a hacer. Y ahí también haz un seguimiento, una evaluación de ti mismo, de ti misma, en un diario. Pues hoy lo he conseguido, hoy lo he hecho y ha salido fatal. O sea, yo al principio os digo que las primeras veces que intentaba ser asertiva, yo iba ahí con toda la teoría y realmente había días que salía muy frustrada porque decía, esto no me está saliendo. Pero bueno, seguía intentándolo, yo ahí, ¿sabes? Pensaba, hay una forma mejor de comunicar y es esta. Y solo lo único que tengo que hacer es perseverar, seguir y llegará un día que lo habré integrado. Y llegó un día que me di cuenta que lo había integrado y no me di ni cuenta en qué momento lo había integrado. Pero sí que es cierto que yo iba haciendo mi seguimiento, mira, aquí he fallado, aquí no sé qué, aquí no sé cuántos, cómo lo podía haber hecho mejor, porque siempre intentamos ser la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, con este intento de ser la mejor versión de nosotros mismos, es como conseguiremos tener esta comunicación asertiva. También hago cursos de comunicación asertiva, que es lo que os comento, son recursos adicionales. Estoy escribiendo también un libro donde saldrá durante este año en Amazon para todos los países, donde también hablo mucho sobre la comunicación asertiva y tengo un grupo de práctica personalizado y especializado sobre la asertividad, donde profundizamos mucho y hago un acompañamiento a todas aquellas personas que lo necesitan para integrar la asertividad en sus vidas. Y eso es todo. Excelente. Muchísimas gracias, mi querida Silvia, por compartirnos el día de hoy esta información tan valiosa y tan necesaria para el cotidiano, ¿no? Para tener estas pláticas cotidianas, para el día a día, para nuestra formación, para con la familia, en el trabajo, para con los amigos, en todos los ámbitos. Muchísimas gracias. Ahora le quiero pedir a todos nuestros asistentes que si tienen dudas o preguntas para Silvia, nos puedan ayudar a ponerlas por ahí en el chat, ¿no? Sus comentarios, dudas, preguntas, saludos, cookies. Buenos días. Saludamos a nuestros asistentes, a Bere, a Nisa, a Gaby. Quienes tengan alguna duda, que por favor nos pongan por allá en el chat sus comentarios. Así que quedamos en espera de sus comentarios o dudas. ¿Puedo abrir micro? Adelante, ¿Sí? Cookie. Hola Silvia, querida. Muy buenos días. Hola, hola, encantada. Pues ¿Cómo la estás? verdad es que, la verdad es que es un tema fabuloso y que implica un gran reto, porque no es fácil. Realmente cada quien habla desde su historia, ¿no? Nos expresamos desde nuestra historia, desde nuestra emoción, desde nuestro sentimiento y no nos damos cuenta de que el impacto viene fuerte y que nuestras palabras son muy fuertes también. Asumimos que los demás son agresivos, violentos, malentonados. Sin embargo, nosotros no estamos conscientes también de que ponemos una emoción y una intención en cada palabra. Entonces, yo creo que desde ahí, primero, hacer un trabajo interno
de qué comunico, cómo lo comunico, por qué lo comunico de tal o cual forma, ser como muy objetivo, ¿no? En quién soy, qué quiero comunicar, cómo lo quiero comunicar, porque en mi caso personal, no me considero una persona violenta ni grosera ni nada de eso. Sin embargo, me he percatado de que a veces lo soy. Y me percato cuando veo la expresión de alguien más que dice, ah, caray, no sabía que así eras tú, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es una cuestión de ambas partes. Ujú, Es tener como muy claro que cada quien habla desde su historia y que si queremos llegar a algún acuerdo, esa conversación crucial de la que hablas, querida Silvia, es súper importante. Primero ujú, la información, los datos duros que ujú, sentí, que percibí y hablar desde de ti, ¿no? ujú. Porque efectivamente cuando empiezo con el tú hiciste, tú dijiste, tú ya tiramos esa mordida de la que tú hablas. Muchas, muchas gracias. Me encantó escucharte. Gracias, muchas Saludarlos gracias. a todos. Muy buenos días. Gracias, Y Cookies. Buenos fíjate, días. y fíjate, Cookie, Mande. que cuando nosotros estamos hablando con una persona que es agresiva, violenta, o que está en un modo violento, si mantenemos esta asertividad, hacemos que la rueda de la otra persona gire y que gire a estar tranquila. Fijaros cómo a veces nos ha llegado a pasar, pienso que nos ha llegado a pasar a todos y cada uno de nosotros, que, por ejemplo, hay un choque entre coches. Voy a poner un ejemplo, ¿eh? Hay un choque entre coches y uno baja todo enfadado, ¡ah, qué me has dado! A lo mejor no era tanto, ¿no? O sea, ¡ay, qué me has dado! Y el otro, el asertivo, baja, ostras, perdóname, no me he dado cuenta, mm, vamos a hacer el parte, venga, pongámonos. El otro empieza a bajar. Ok. Ok. Porque no tiene dónde agarrarse, no tiene dónde cogerse, no tiene dónde seguir el conflicto. Entonces, lo único que puede hacer es relajarse, bajarse, quedarse en calma, hacer el parte y realmente si es una persona violenta, se volverá para casa pensando, ¿qué ha pasado? Entonces, Perfecto. eso realmente es muy bonito. Cuando llegas a ser muy, muy, muy asertivo, es muy bonito llegar a este punto. Y además, Cookie, quiero incluir que cuando nosotros nos comunicamos, yo por eso utilizo estas terapias unicistas, que es bueno, unos estudios que he llegado a hacer para intentar conocer mucho, mucho, mucho a la persona, donde vemos todo lo que es la expresión facial, todo lo que son los ojos, las cejas, la nariz, la boca, vemos cómo es la persona a nivel facial y la conocemos. No, no te preocupes. Luego la numerología para intentar entender la capa amplia de cómo es esta persona y aparte del coaching, donde claro, conocemos a la persona y la trabajamos con su idiosincrasia y lo que ha vivido y lo que ha sentido, sino también que trabajo la comunicación desde la carta astral, desde este Mercurio, cómo impacta y cómo lo ha llevado y cómo lo ha evolucionado y cómo lo podemos llevar a evolucionar para que toda esta comunicación sea desde cómo siente esa persona que quiere comunicar para no ser robots, que cada uno comunique desde donde quiere. Excelente. Muchísimas gracias, Cookie. Silvia, tenemos algunos comentarios, los Ujú. leo y hay una pregunta al final. Ujú. Elisa García te da las gracias por toda la enseñanza del día de hoy. Nos comenta que Gracias. le enseñaste bastante y que definitivamente es muy importante aprender la comunicación asertiva. Muchísimas gracias, Elisa, por acompañarnos Gracias. hoy. Nuestro querido Nisalep Corso, nos dice que es un increíble aprendizaje. Muchas gracias, Silvia, también. Gracias. Gaby Carrasco, bienvenida. Muchas felicidades, Silvia. Excelente exposición. Gracias, muchas Y por ahí gracias. Jesús Osorio nos hace esta pregunta, te hace esta pregunta. Muchas gracias, valiosa información. Tengo una pregunta. ¿Cómo puedes ser asertivo cuando el interlocutor intenta descalificar tu opinión como un discurso de odio?
Cuando estamos con un interlocutor así, ese interlocutor es hostil. Entonces, si esa persona te odia, igual que hemos comentado antes lo del círculo, que tú mantengas tu círculo desde el amor, o sea, quiero que os imaginéis dos círculos, uno está dentro de ti y el otro está en la otra persona. Cuando la otra persona te tiene odio, no hace falta que hayas hecho nada, es que a lo mejor esa persona es así, le tiene odio a todo el mundo. Su círculo, todos los quesitos que tiene en ese círculo, realmente son prácticamente todos de odio, manía, envidia, malos tratos, o sea, todo su círculo, excepto a lo mejor un quesito de alegría, todos los demás son de mal rollo, o sea, realmente de ir a buscar el conflicto. Y solo un quesito es el de alegría, que cuando se va a tomar cervezas con gente que le cae muy, muy, muy bien. O sea, solo ese. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona lo que intenta y busca siempre es que tú gires tu rueda, que tu rueda sí que tiene amor, alegría, paz, tranquilidad, pero también tiene en algún momento cabreo y enfado. Entonces, intenta girar tu rueda para que este cabreo se ponga a la altura de lo suyo. Porque te queda igual donde sea el suyo, porque hay muchos. Entonces, sobre todo te pido que primero siempre pienses, esta persona hoy, no sé mañana, pero hoy no me va a girar la rueda. A mí hoy esta persona no me va a girar la rueda. Entonces, ya mañana ya no sé, pero hoy no. Que se vaya a girárselo a otro, porque va a intentar girárselo a otro, porque saca un beneficio de eso. Saca el conflicto y la persona, gracias al conflicto, su ego tiene su comida, ¿vale? Entonces, estamos ahí. No sé si se entiende. Si tienes más preguntas, síguemelas haciendo, ¿eh? Y a partir de ahí, con esa persona, cuando tú hables con ella, disco rayado. Todo lo que le tengas que decir, seco, se lo dices, las cosas son así, así te las he contado, ya, punto. Porque realmente nunca vas a cambiar a esa persona. Y bueno, y el divorcio de amistad, de cualquier tipo de cosa, el divorcio también se puede. O sea, si realmente tú sientes que una persona te tiene mucha manía, mucha envidia, mucho odio, lo que sea, que no hace falta que hayas hecho nada, pero alejarte también es una opción. Entonces, si no hay opción de alejarte, ¿pero por qué alejarte? Por estar bien tú. Es que al final vivimos esta vida, solo es una. Entonces, tienes que estar bien tú y alejarte de las personas que realmente ves que te hacen daño. Entonces, si realmente te puedes alejar, pues poner un poco de tierra de por medio, y si no te puedes alejar, disco rayado y hoy no me vas a girar la rueda. Ya mañana a lo mejor me apetece girarla yo, pero tú no. Porque bueno, nosotros también podemos escoger girar la rueda. Espero que haberme explicado de forma con esto de la rueda, que es con esta metáfora que se haya entendido bien. Perfecto, creo que bastante bien. Y por ahí también nos Gracias, pone Jesús. Mirna Peralta. Bueno, Jesús nos contesta, quien hizo la pregunta, que sí, que muchas gracias. Y Gracias. también Mirna Peralta, saludos, Mir. Ella también nos dice que le sirvió mucho esta plática. Gracias, Silvia muchas gracias. y Bere Vega, Bere, buenos días. Muchas gracias por la información valiosa. Así que creo que todos quedamos muy contentos, muy satisfechos, con pues con mucha información y con mucho aprendizaje el día de hoy. Muchísimas gracias, Silvia, por compartirlo con nosotros, por compartirnos esta información y un poquito de estas herramientas para poder abordar estas situaciones que se nos presentan en todo momento. Sí. Muchísimas gracias a Toño Simancas, que nos da estos espacios y que, bueno, que en Agenda W podemos tratar este tipo de situaciones y conocer y aprender y poder gestionar mucho más cosas. Muchísimas gracias a todos, a todas. Buenos días y el 30 de abril estamos de nuevo aquí. Por favor, regístrense en la página para que por ahí les llegue el recordatorio y me dará mucho gusto vernos por aquí. Silvia, muchas gracias. Toño,
¿Algo más que tengas que agregar? Adelante, gracias. Buen día. Pues simplemente agradecerle a nuestra invitada. ¿Sí se oye? Sí, se oye. Sí, perfecto. Muchas gracias, Silvia. Buenísimo todo esto. Aquí también tomando notas. La verdad es que este es un concepto que se lleva y se trae, pero ponerlo en práctica a veces es muy difícil, y esto que nos dejas hoy, pues la verdad es que nos abre un camino para empezarlo a intentar. Y pues bueno, cuando me dijiste o cuando nos has dicho que llevas pues 25 años, un poquito menos en esto, pues significa que es un trabajo cotidiano de todos los días que no hay que descuidar. Entonces pues debería ser también parte de nuestros hábitos, incorporar a nuestros hábitos el tener esta comunicación asertiva. Súper, pues muchas gracias, nos vemos Gracias. el 30 de abril, y pues síganos en redes sociales y estén pendientes de nuestros siguientes eventos. Muchas gracias, Gracias. excelente Gracias semana. a ustedes, excelente Adiós. semana. Bye.